El reloj del apocalipsis se adelantó un segundo más hacia el fin del mundo. Los científicos atómicos adelantaron su reloj del día del juicio final más cerca que nunca de la medianoche, citando las amenazas nucleares rusas en medio de su invasión a Ucrania, tensiones en otros puntos calientes mundiales, aplicaciones militares de inteligencia artificial y el cambio climático como factores subyacentes a los riesgos de la catástrofe global. El Boletín de Científicos Atómicos estableció el reloj en 89 segundos antes de la medianoche, el punto teórico de aniquilación. Eso está un segundo más cerca de lo que se estableció el año pasado. La organización sin fines de lucro, con sede en Chicago, creó el reloj en 1947 durante las tensiones de la Guerra Fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial para advertir al público sobre cuán cerca estaba la humanidad para destruir el mundo. El boletín fue fundado 2 años antes por científicos como Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer. Los factores que dan forma a la decisión de este año: riesgo nuclear, cambio climático, el uso indebido potencial de los avances en la ciencia biológica y una variedad de otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, no fueron nuevos en 2024, pero hemos visto un progreso insuficiente en abordar los desafíos clave, y en muchos casos esto está conduciendo a efectos cada vez más negativos y preocupantes. Establecer el reloj del día del juicio final a 89 segundos a la medianoche es una advertencia para todos los líderes mundiales. La invasión de Ucrania de Rusia en 2022 lanzó el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Ucrania continúa avanzando como una gran fuente de riesgo nuclear. Ese conflicto podría intensificarse para incluir armas nucleares en cualquier momento, debido a una decisión precipitada o por accidentes. En noviembre, el presidente ruso Vladimir Putin bajó el umbral para un ataque nuclear en respuesta a una gama más amplia de ataques convencionales, un movimiento que el Kremlin describió como una señal al oeste en medio de una guerra en la que Ucrania recibió armas suministradas por Estados Unidos y sus aliados. La doctrina actualizada de Rusia estableció un marco para las condiciones bajo las cuales Putin podría ordenar un ataque del arsenal nuclear más grande del mundo. La agresión rusa en Ucrania, incluido el uso repetido de amenazas nucleares desde que comenzó la guerra, ha sido inquietante. Además, el reciente retroceso de Rusia de importantes tratados de control de armas es un signo alarmante de aumentar el riesgo nuclear. Rusia dijo en octubre que no discutirá firmar un nuevo tratado con Estados Unidos para reemplazar el nuevo tratado de reducción de armas estratégicas que limita a cada lado armas nucleares estratégicas que expira en 2026, porque Moscú cree que debe ampliarse para cubrir a otros países. El Medio Oriente ha sido otra fuente de inestabilidad con la guerra de Israel-Gaza y hostilidades regionales más amplias que involucran países como Irán. China, con armas nucleares, ha intensificado presión militar cerca de Taiwán, enviando buques de guerra y aviones a las aguas y el espacio aéreo alrededor de la isla que Beijing ve como su propio territorio. Con su brazo nuclear, Corea del Norte continúa con pruebas de varios misiles balísticos. Estamos observando de cerca y esperamos que el alto el fuego en Gaza se mantenga. Las tensiones en el Medio Oriente, incluso con Irán, todavía son peligrosamente inestables. Hay otros puntos calientes potenciales en todo el mundo, incluidos Taiwán y Corea del Norte. Cualquiera de estos podría convertirse en una conflagración que involucre potencias nucleares, con resultados impredecibles y potencialmente devastadores. La inteligencia artificial obtuvo ganancias rápidas en capacidad y popularidad en 2024, lo que provocó una preocupación creciente entre algunos expertos sobre sus aplicaciones militares y sus riesgos para la seguridad global. Los gobiernos han abordado el asunto en ajuste y comienzos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el entonces presidente Joe Biden en octubre firmó una orden ejecutiva destinada a reducir los riesgos. Esa inteligencia artificial plantea la seguridad nacional, la economía y la salud pública. Su sucesor Donald Trump la semana pasada lo revocó. Los avances en la IA están comenzando a aparecer en el campo de batalla de manera tentativa pero preocupante, y de particular preocupación es la posibilidad futura de aplicaciones de IA a las armas nucleares. Además, la IA está interrumpiendo cada vez más el ecosistema de información del mundo.
La desinformación y la información errónea alimentada con AI solo se sumarán a esta disfunción. El año pasado fue el más caluroso en la historia. Según los científicos de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, los últimos 10 años fueron los más calientes registrados. Si bien ha habido un crecimiento impresionante en la energía eólica y solar, el mundo aún está por debajo de lo que es necesario para evitar los peores aspectos del cambio climático.